Bueno, pues a partir de ahora vamos a trabajar todas las vueltas que hagamos en el elástico en el bucle trasero de los puntos, ¿vale? Vamos a hacer un punto bajo en cada punto de los 7 que tenemos, pero en el bucle trasero. Y a partir de aquí siempre trabajaremos en el bucle trasero, ¿vale? Empezamos a tejer en el primer punto. Un punto bajo, bucle trasero. Lo veis bien, ¿verdad? Otro punto bajo y así vamos a continuar hasta el último punto, trabajando los bucles traseros. Ahora haremos una cadena de subida y giramos el tejido y volvemos a tejer los 7 puntos desde el primer punto, 7 puntos bajos, que son los 7 puntos que tenemos y que vamos a tener durante todo el trabajo. Como veis es fácil y da un efecto elástico que se ajusta mejor. Así que seguimos trabajando los bucles traseros y seguimos tejiendo hasta que lleguemos a la medida que nos interese. Yo, por ejemplo, he hecho 48 vueltas para una talla M. Bueno, pues vamos a empezar a tejer desde el primer punto que se nos queda un poco abierto, pero que luego reforzaremos un poquito más adelante. Pero ese es el primer punto. Entonces, como siempre, para cambiar el color, un nudo corredizo y enganchamos la hebra en el primer punto que os he dicho, que se queda un poquito abierto. Vamos, es el primer espacio que hay. Pues ahí empezamos y hacemos, pues, enganchamos la hebra, hacemos una cadena para fijarla, la hebra nueva, y vamos a hacer un punto bajo en cada espacio que nos encontremos, en cada espacio grandote que nos encontremos a lo largo de la vuelta. ¿Veis? Un agujero grandote, pues punto bajo, el siguiente agujerito, otro punto bajo. Parece un agujerito gordito y otro un poquito más flaco. Pues así vamos, hasta conseguir, hasta tejer los puntos bajos del final del elástico. Como os he dicho, yo he hecho 48 puntos, o sea, 48 vueltas, por lo tanto tengo que tener 48 puntos hasta el final. Bueno, pues terminamos el último punto y hacemos una cadena de subida, giramos el tejido y empezamos otra vez a tejer puntos bajos desde el primer punto, ¿vale? Volvemos a hacer un punto bajo en toda la vuelta hasta el final. El último punto, que es donde enganchamos la hebra en la otra vuelta, es un poco dificilillo porque es pequeño, está ajustado y nos va a costar un poco, pero hay que hacerlo. Hacemos el último punto bajo y volvemos a hacer la misma rutina. Aprovechando que estoy aquí, voy a anudar, hacer un par de nudos en las hebras que tenemos aquí sueltas, la gris y la rosita, las dos. Solo hacer 3 nudos, la verdad, pero bueno, con 2 está bien. Bueno, y ahora vamos a hacer 2 vueltas más de puntos bajos, como la que hemos estado haciendo. Una cadena de subida, giramos el tejido y hacemos 2 vueltas más de 48 puntos bajos. Si es una talla M, si es una talla S con 44 puntos bajos está bien. Terminamos la vuelta, hacemos una cadena de subida, giramos el tejido y en los primeros 7 puntos vamos a hacer un punto raso, ¿vale? Tenemos el primer punto,
un punto raso, 2 puntos rasos, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a contar 7 puntos al otro lado y los vamos a marcar. Y así pues vamos a tejer más tranquilas sin tener que estar pendientes de cuántos puntos nos quedan al final. Y ahora vamos a seguir tejiendo puntos bajos hasta llegar a la marca. En total van a ser 34 puntos bajos. Marcamos el primer punto y así siempre viene bien marcar los primeros puntos. Y así está todo más claro. Y continuamos haciendo puntos bajos hasta la marca. Bueno, pues cuando lleguemos a la marca no la tejemos. El punto anterior a la marca es nuestro último punto. Bueno, pues ahora vamos a hacer una cadena de subida. Vamos a girar el tejido, como hemos estado haciendo hasta ahora. Y vamos a hacer nuestra primera disminución, en el primer punto y en el segundo. Metemos la aguja por el primer punto, sacamos hebra, metemos la aguja por el segundo punto, sacamos hebra y cerramos los 2 puntos juntos. Esa es nuestra disminución. Vamos a hacer una disminución al principio y al final. Y entre medias vamos a seguir tejiendo puntos bajos. Como os he dicho, los 2 últimos puntos no vamos a hacer puntos bajos porque vamos a volver a hacer otra disminución con esos 2 últimos puntos. Y estos 7 últimos puntos del final, después de la marca, no los vamos a tejer. Donde está la última marca vamos a volver a cambiar, vamos a volver a girar el tejido. Bueno, pues estos 2 últimos puntos, como os he dicho, el punto marcado es el último punto, ¿vale? Pues cogemos el penúltimo y el último y hacemos nuestra disminución. Y ahora hacemos otra vez una cadena de subida y volvemos a girar el tejido como hemos estado haciendo hasta ahora. Bueno, pues vamos a hacer otra disminución. Vamos a repetir la misma vuelta anterior. Vamos a hacer lo mismo en esta. Nuestra primera disminución. Hemos quedado en que vamos a hacer una disminución al principio y otra al final. Y seguimos tejiendo un punto bajo en cada punto hasta que lleguemos al punto marcado, que es el último, y el antepenúltimo, donde haremos otra disminución más. Hacemos la disminución del final con los 2 últimos puntos, incluido el marcado, que es el último punto. Cogemos los 2, una hebra, otra hebra y cerramos y ya tenemos nuestra disminución. Ahora hacemos una cadena de subida, giramos el tejido y a partir de aquí vamos a hacer un punto bajo en cada punto hasta el final de la vuelta. Y vamos a hacer 11 vueltas en total. Si lo quieres más cortito, puedes hacer menos vueltas. Tomar como referencia cómo ha quedado el mío y ya pues vosotros concretáis y ya pues hacéis cuentas de las vueltas que necesitáis o sobre la marcha también. Bueno, terminamos las 11 vueltas, hacemos una cadena de subida, giramos el tejido y ahora vamos a hacer 12 puntos bajos empezando por el primero y el punto 13 y el punto 14 vamos a hacer una disminución.
Ahora saltamos 2 puntos, marcamos el segundo y ya tenemos diferenciadas las dos partes. Vamos a tejer, a partir de aquí vamos a tejer un lado y cuando terminemos ese lado volvemos al otro. Como siempre, una cadena de subida, giramos el tejido y hacemos un punto bajo en cada punto, empezando por el primero hasta el final de la vuelta. Terminamos, hacemos una cadena de subida, volvemos a girar el tejido y hacemos un punto bajo en cada punto, empezando por el primero, y en los dos últimos puntos vamos a hacer una disminución. Bueno, pues ahora, como os he dicho, en los dos últimos puntos, ¿lo veis? 1 y 2, ahí vamos a hacer una disminución. Metemos el gancho, sacamos hebra, metemos el gancho por el siguiente y cerramos los dos. Vamos a dar otra vuelta. Cadena de subida, giramos el tejido y hacemos un punto bajo en cada punto, empezando por el primero hasta el final de la vuelta, sin disminuciones ni nada. Terminamos la vuelta, una cadena de subida, giramos el tejido y volvemos a hacer un punto bajo desde el primer punto y en los dos últimos puntos vamos a volver a hacer otra disminución. La secuencia va a ser esta. Puntos y en los dos últimos puntos una disminución, la siguiente vuelta solo puntos bajos sin ninguna disminución y en la siguiente disminución, una así y otra no. Vamos a ir así. Una disminución, una cadena de subida, giramos el tejido y ahora una vuelta sin ninguna disminución ni nada, con puntos bajos desde el primer punto hasta el final, siempre desde el primer punto. Vamos a seguir esta secuencia de una vuelta con disminución y otra no, hasta que nos queden 4 puntos. Bueno, pues ya vamos a llegar a nuestros 4 puntos y vamos a hacer una vuelta solo con puntos bajos, que serán nuestros 4 puntos bajos. ¿Vale? 1, 2, 3 y 4. Y ahora vamos a hacer 2 vueltas más con nuestra cadena de subida, girando el tejido, sin disminuciones ni nada. Simplemente 4 puntos bajos, 2 vueltas más. Bueno, y ahora vamos a hacer lo mismo al otro lado, ¿vale? Vamos a empezar a tejer desde el pecho, desde donde tenemos la marca, ¿vale? Empezamos desde ahí. Una vez que tengamos la parte frontal ya tejida, pues vamos a hacer lo mismo, pero para la parte trasera. Vamos a volver a hacer nuestros 48 puntos bajos en la zona elástica. En total son 4 vueltas de 48 puntos bajos, si es una talla M, si es una talla S con 44 está bien. Recordad, son 4 vueltas iguales con 48 puntos bajos. Y una vez que hagamos las 4 vueltas, pues ahora vemos. Podemos aprovechar y una de las veces que terminemos en la esquina donde están las hebras sueltas, pues podemos anudarlas. Una vez terminadas las 4 vueltas, vamos a hacer los 7 puntos rasos del principio que hicimos en la parte frontal, ¿os acordáis, verdad? Pues hacemos nuestros 7 puntos rasos, marcamos al otro lado los 7 puntos para poder tejer tranquilamente y hacemos nuestros 34 puntos bajos que nos quedan entre puntos rasos y no. Terminamos nuestros puntos bajos, hacemos una cadena al aire, giramos tejido y vamos a hacer una disminución en los 2 primeros puntos. Una disminución y vamos a seguir haciendo puntos bajos hasta los 2 últimos puntos,
que haremos otra disminución más. Hacemos la última disminución en los dos últimos puntos, una cadena al aire, giramos tejido y hacemos puntos bajos toda la vuelta entera hasta llegar al final. Repetimos vueltas de puntos bajos hasta que consigamos la medida que tenemos en la parte frontal. Vamos a unir las partes, las vamos a coser con una aguja lanera. Las colocamos para que tengamos nuestras mismas líneas y que esté al mismo nivel. Y ¿os acordáis que os dije de dejar una hebra larga en el elástico? Yo la corté corta y he tenido que hacer un empalme que me va a complicar un poco la costura, pero si vosotras la habéis dejado larga se os va a dar genial. Utilizamos la aguja lanera y vamos cosiendo en zigzag, cogiendo las dos hebras de cada punto. Miráis bien las imágenes. La primera hago varias pasadas cosiendo para reforzar bien la unión, que no se nos suelte luego al lavar el chaleco. La primera vuelta la hago cogiendo las dos hebras de los puntos y las siguientes vueltas, como ya están marcadas, pues se da mejor. He hecho 2 o 3 vueltas para fijar bien el tejido. Y vamos a hacer lo mismo en todas las partes. No solo en el elástico, vamos a unir todas las partes cosiendo igual. Bueno, pues ahora vamos a coser los hombros igual, de la misma forma que hemos hecho antes. Cogemos la hebra sobrante con la aguja lanera y vamos cosiendo en zigzag, cogiendo las dos hebras de los puntos de ambas partes, de la parte frontal y la trasera. Damos 2 o 3 pasadas cosiendo para reforzarlo bien, que no tengamos luego problemas, y se queda genial. Una cosa que se me ha olvidado deciros es que para coser las uniones siempre lo vamos a hacer del revés, ¿vale?
Perdonad que no lo haya dicho antes. Una vez que tenemos unido el chaleco por todas partes, le damos la vuelta y veis que queda fenomenal. Pues ahora es momento de tejer las mangas y el cuello. Lo vamos a hacer también en tejido elástico. Bueno, para tejer el ancho de manga o sisa, vamos a volver a imitar otra vez el tejido elástico, ¿vale? Es fácil. Vamos a empezar como siempre con un nudo corredizo para agregar hebra nueva. Yo aquí lo estoy haciendo, he empezado la manga con el color azul, pero al final lo cambié y utilicé un color beige, pero vamos, que es igual. Enganchamos la hebra nueva en el primer espacio gordito que encontremos justo pasada la unión. Enganchamos la hebra, fijamos con una cadena que nos va a valer también de subida y hacemos 4 cadenas en total más una de subida. Una vez que tenemos las 5 cadenas, vamos a hacer puntos bajos desde la segunda cadena. En total tendremos 4 puntos, un punto bajo en cada uno. Un punto bajo en la siguiente cadena, otro punto bajo, en la siguiente otro punto bajo, y ahora en la última vamos a fijaros bien para que se enganche, para adaptar bien el elástico, ¿vale? En la última cadena cogemos hebra, no cerramos el punto, vamos al siguiente punto de la base del color gris, ¿veis? El siguiente espacio que encontramos, hacemos un punto bajo que lo vamos a cerrar entero junto con el anterior que no hemos cerrado. ¿Veis? Tenemos 3 hebras y cerramos todos de un golpe. Y ahora pasamos al siguiente punto gris de la base y vamos a hacer un punto bajo. ¿Veis? En el siguiente espacio hacemos un punto bajo. Que este punto bajo sería como la cadena de subida que hemos hecho antes. Sería una especie de eso. Giramos el tejido, ¿vale? Y empezamos a hacer 4 puntos bajos, que son los que tenemos y vamos a tener a lo largo de todo el elástico, empezando por el segundo punto, ¿vale? 1, vamos a hacer el segundo, y por el bucle trasero. Perdonad, que esto también se me ha olvidado decirlo, ¿vale? Los elásticos siempre se trabajan en el bucle trasero. Hacemos el último punto bajo en el bucle trasero. Y aquí sí que vamos a hacer una cadena de subida y vamos a girar el tejido. Y vamos a hacer 3 puntos bajos, empezando por el primer punto, ¿vale? 1, 2, 3, y en el último punto, en el bucle trasero, vamos a hacer un punto bajo sin cerrar. Es un poco dificilillo porque como es el último se queda ahí un poco escondido y muy apretado. No lo cerramos, hacemos un punto bajo sin cerrar y volvemos a la base, al siguiente espacio, hacemos un punto bajo que cerramos junto con el que no hayamos cerrado antes. Volvemos al siguiente punto gris de la base y hacemos un punto bajo que simulará la cadena de subida que hacemos siempre para girar.
giramos el tejido y volvemos a tejer los 4 puntos bajos que tenemos en el bucle trasero, empezando por el segundo. ¿Lo veis? 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y hacemos una cadena de subida y giramos el tejido. La secuencia va a ser siempre la misma. Ahora hacemos 3 puntos bajos porque el cuarto lo vamos a agarrar a la base. Desde el primer punto hacemos un punto bajo, otro punto bajo, 2 y 3 puntos bajos. Y en el último hacemos un punto bajo sin cerrar, siempre bucle trasero, y enganchamos en la base en el siguiente espacio que tenemos. En la base enganchamos los 2 bucles del punto, ¿vale? Y cerramos los 2 puntos juntos. Volvemos al siguiente punto de la base y hacemos un punto bajo. Giramos el tejido y volvemos a hacer nuestros 4 puntos bajos desde el segundo punto. Y así continuaremos hasta llegar al final. Os espero en la unión del hombro para que veáis que no hay diferencia de tejer una parte a otra. Bueno, pues aquí podéis ver mejor los agujeritos si todavía no os habéis organizado un poco. Pueden ser un poco confusos, pero una vez que hacéis los primeros ya es intuitivo. Los espacios se ven bien, pero algunas veces es un poco confuso. Vamos a encontrar siempre un espacio más gordito y otro espacio más delgado. Y vamos a seguir tejiendo como hemos estado haciendo. Como hemos estado haciendo tanto en la cintura como en todo. En el cuello también lo vamos a tejer igual. Aquí en el hombro vamos a seguir haciendo lo mismo. Nuestro último punto bajo sin cerrar, enganchamos en el último espacio que tenemos antes de la unión, en la base, y cerramos los 2 puntos juntos. Y en el siguiente punto, pasada la unión, hacemos nuestro punto bajo. Giramos el tejido y seguimos exactamente igual que hemos estado haciendo hasta el final del trabajo, de la manga. Bueno, pues aquí veis que, como os he dicho antes, que cambié de color. Así se hace menos aburrido tejer. Yo es que me aburro con facilidad, por eso siempre mis piezas van siempre mezcladas de colores. Así también se diferencian del resto. Ahora vamos a coser la unión de la manga. Lo vamos a hacer exactamente igual que lo hemos estado haciendo antes. Giramos el tejido del revés y con la hebra sobrante que hemos dejado larga, que aunque no os lo he dicho, pero estas cosas siempre tenéis que tenerlas en cuenta, que los hilos largos, las hebras largas luego se rematan muy bien. Entonces utilizamos la aguja lanera y cosemos en zigzag como hemos estado haciendo antes. Cogemos los 2 bucles de cada punto y de cada parte y cosemos
damos varias vueltas y reforzamos bien para que no se nos desarme cuando lo lavemos o cuando lo utilicemos. Bueno, ahora vamos a tejer el cuello, que como os he dicho, lo vamos a hacer exactamente igual que hemos estado haciendo la manga, ¿vale? Como siempre, vamos a empezar con un nudo corredizo para agregar hebra nueva. Y vamos a empezar por la parte de atrás, por el primer punto después de la unión, ¿vale? En el primer espacio que veamos gordito, metemos el gancho, agregamos la hebra y hacemos 4 cadenas de subida más una, o sea, 4 cadenas más una de subida, en total 5, como hemos hecho también en la manga. Cuando tengamos ya nuestras 5 cadenas, vamos a empezar a hacer puntos bajos en la segunda cadena. Tenemos que hacer 4. En este caso vamos a hacer 3 porque el último lo vamos a hacer el punto bajo sin cerrar, porque lo vamos a cerrar en la base, ¿vale? Un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos y en el último hacemos el punto bajo sin cerrar, punto bajo sin cerrar, pasamos al siguiente espacio de la base gris, hacemos un punto bajo y lo cerramos junto con el anterior que teníamos sin cerrar. Ahora en el siguiente punto de la base vamos a hacer un punto bajo. Aquí estoy sufriendo un poco porque quiero enganchar la hebra de atrás para irla escondiendo sobre la marcha. Bueno, pues giramos el tejido y hacemos nuestros 4 puntos bajos desde el segundo punto. Ya empezamos con los bucles traseros, ¿vale? Todo en el bucle trasero. 3 puntos bajos y el último otro punto bajo. Ahora vamos a hacer una cadena de subida y vamos a girar el tejido. Y volvemos a hacer nuestros 3 puntos bajos porque el último no lo vamos a cerrar desde el primer punto, ¿vale? Un punto, 2 y 3. Y el cuarto lo vamos a hacer sin cerrar. Y pasamos a la base, al siguiente espacio, hacemos un punto bajo que cerramos junto con el anterior. Pasamos al siguiente espacio de la base y hacemos un punto bajo. Giramos el tejido. Como veis, la secuencia es siempre la misma. Y desde el segundo punto vamos a hacer nuestros 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Hacemos nuestra cadena de subida, giramos el tejido y seguimos con la secuencia. 3 puntos bajos, empezando por el primero. 1, 2 y 3. Y el cuarto lo hacemos sin cerrar y pasamos al siguiente espacio de la base gris, hacemos un punto bajo y lo cerramos junto con el anterior. Pasamos al siguiente espacio, un punto bajo y giramos el tejido. Y así continuamos, como veis, todo, incluido el pico. Una vez que lo tenemos ya tejido, lo cosemos exactamente igual que hemos estado cosiendo antes, del revés.
Como veis, queda fenomenal. Y es Versailles, ¿eh? Que es ancho. Bueno, pues espero que os haya gustado, chicas.